día, ¿sabes enseñar con competencia? Las competencias, cambio y acción, el nuevo rostro de la docencia universitaria. Hoy quiero que nos demos el permiso de detenernos y observar con mirada crítica y con esperanza lo que estamos haciendo en nuestras aulas. ¿En qué aulas? Pues las universitarias. Hablamos de eso. ¿Estamos realmente enseñando? ¿O estamos simplemente repitiendo un modelo que ya no responde ni a nuestros estudiantes ni al mundo que los separa afuera? Durante mucho tiempo se asumió que con saber mucho de un tema ya era suficiente para enseñarlo. Tener un título de licenciatura, de maestría o incluso doctorado parecía una garantía de competencia docente. La realidad nos muestra que eso es válido y hoy también se requiere algo más. Ser experto, ser experta en una disciplina difiere de saber cómo enseñarla de manera significativa. Pensemos en el caso de Santiago Ramón y Cajal, un genio de la ciencia, pero, según cuentan sus estudiantes, un mal profesor pésimo. ¿Qué nos dice esto? Que la docencia universitaria necesita algo más que conocimiento experto. Necesita saber pedagógico, sensibilidad didáctica y una postura ética frente al proceso educativo. Y aquí es donde entran las competencias. Esta palabra se ha vuelto frecuente en los documentos académicos y planes de estudio. Muchas veces queda flotando como un término vacío. ¿Qué son realmente las competencias? A ver, una competencia es cuando integramos conocimientos, habilidades, actitudes y las aplicamos en contextos reales. Saber hacer, saber ser, saber participar. Es decir, basta de que el estudiantado repita definiciones y apruebe exámenes. Necesitamos que sepan resolver problemas, colaborar con otras personas, tomar decisiones éticas y adecuarse a escenarios cambiantes. Un ejemplo de competencia que además explícito, trabajo en equipo en entornos universitarios que necesitan saber conocimientos, pues comprender los principios básicos de la colaboración y la comunicación efectiva, conocer técnicas de resolución de conflictos, de negociación, de toma de decisiones, entender los roles dentro de un grupo, ya sea de líder, de mediador, de coordinación, de ejecución, y cómo se distribuyen estos roles. Luego, en habilidades, ¿qué? Saber coordinar tareas, escuchar activamente y expresar también ideas con claridad, ajustando el lenguaje según el contexto y los interlocutores o interlocutoras. Contribuir con aportaciones pertinentes y cumplir compromisos adquiridos dentro del equipo. Utilizar herramientas tecnológicas de colaboración, no sé, como foros, documentos compartidos, gestores de proyectos. ¿Y qué actitudes necesito para el trabajo en equipo? Claro, mostrar disposición al diálogo y apertura a diferentes puntos de vista. Valorar la diversidad cultural, académica, personal como una riqueza para el grupo. Adoptar una postura ética de responsabilidad compartida, evitando actitudes de desinterés y de individualismo. Fomentar un clima de confianza, solidaridad, respeto entre los integrantes del equipo. Un ejemplo para concretar esto. Pensemos en un proyecto de investigación interdisciplinario acerca de la sostenibilidad. Entonces, estudiantes de psicología, de ingeniería, de economía trabajan juntos. ¿Quién aporta desde la psicología? Pues ahí lo que sucede es que se da el análisis de conductas sociales. En ingeniería se pueden diseñar los prototipos tecnológicos y en economía hacer viable el modelo financiero. Cada espacio debe ser escuchado, cada sector o cada área de conocimiento debe ajustar lenguajes técnicos y cooperar. Entonces aquí se ponen en práctica los conocimientos, las teorías y las técnicas de cada campo, las habilidades, coordinar, comunicar, sintetizar y las actitudes, ética, solidaridad, respeto. Fíjense, siguiendo
la idea de lo que son las competencias. El marco europeo de cualificaciones al que se vincula buena parte de la estructura universitaria de América Latina, que es justo de este lado donde estamos, nos habla de niveles progresivos de desempeño basados en lo que una persona sabe, comprende y es capaz de hacer. Entonces, en este sentido, la educación universitaria ya no se orienta solo a transmitir información, sino a formar profesionales que son competentes en todos los sentidos. Y aquí viene una pregunta clave. ¿Y si las competencias implican un saber hacer? Ah, caray, ¿cómo las enseño? Pues la respuesta, creo yo, que es sencillísima, haciendo. Eso significa que hay que centrar al estudiantado didácticamente para que tengan la capacidad de ponerse en acción y dejen un poco de lado la receptividad pasiva de información, que se responsabilicen, que se involucren en su propio aprendizaje. Fíjense, les comparto un dato. Según un informe de la National Training Laboratories, cuando cada estudiante escucha una clase, más o menos retiene el 5% de lo que se dijo. Cuando lo enseña, hace que sus proyectos, sus debates, sus simulaciones aumenten ese aprendizaje y entonces aumenta de manera exponencial, más o menos a un 70%. Entonces, sigamos planteando que es hora de revisar nuestros métodos. Tipos de competencia. O sea, vamos a pensar por un momento que estamos en un taller para docentes de diferentes generaciones, desde quienes tiempo atrás usaban enciclopedias de papel, crecieron, ¿no? Hay otros que ya crecieron con el teléfono inteligente. Entonces, en ese panorama entran los diferentes tipos de competencia, viendo la persona, obviamente, lo que se requiere en el sector y específicamente también competencias laborales, ¿no? Entonces, a ver, pensemos en una. Primero, la comunicación lingüística para todos. Hablar bien, comprender, expresar con claridad. Luego, otra básica, las competencias matemáticas, ¿no? Ciencia, tecnología, ya que estas nos ayudan a comprender el mundo físico y a tomar decisiones con lógica, ¿no? La competencia digital, que hoy por hoy, si no, somos analfabetos. Entonces, es crucial en un mundo en el que ya no es analógico. Hay que saber buscar, discriminar información, colaborar en línea, mantener la seguridad digital, aprender a aprender. Es el llamado metaaprendizaje y se trata de saber cómo estudiamos mejor, cómo regularnos, cómo ser conscientes de nuestros procesos mentales. También están las competencias sociales y cívicas. Hablamos de empatía, de convivencia, de compromiso con el entorno, habilidades vitales para vivir en sociedad. A estas se les sigue dando un sentido de iniciativa y de espíritu emprendedor que nos liga con las demás personas. Y una más es la conciencia y expresión cultural. Entonces aquí entra la capacidad de comprender, de valorar diferentes manifestaciones artísticas, estéticas, que son clave para formar ciudadanos críticos y abiertos. Ahora, también hay competencias que como decía yo hace un momento, que se especifican más. Entonces, tenemos las básicas o genéricas, que son comunes en la mayoría de los programas de grado: comunicación, trabajo en equipo, pensamiento crítico. O las competencias transversales, que son compartidas por el estudiantado en general de una universidad, sin importar el título: ética, responsabilidad social, aprendizaje humano, desarrollo humano. También tenemos las competencias específicas, que son las que responden directamente a las funciones y problemas concretos ya del perfil profesional. Por ejemplo, no es lo mismo que necesita dominar una ingeniería en mecatrónica a un psicólogo educativo. Y es que, a ver,
una competencia, como se habla en diferentes instancias, es un saber hacer con un sentido, con una funcionalidad y que puede ser evaluado, que es algo muy importante. Entonces, en definitiva, la docencia universitaria busca formar competencias. Es decir, ya no es una opción, es una exigencia. Hemos de asumir el reto de diseñar experiencias formativas que activen lo que el estudiante y la estudiante sabe hacer y sabe cómo lo hace. Y eso implica justo metodologías activas, con una evaluación auténtica y un fuerte compromiso con la pertinencia y la calidad. Ahora, ¿qué características tienen las competencias? ¿Qué tienen en común las competencias? Pues a ver, necesitan un contexto, una competencia. No funciona flotando en el aire como algo que suena bonito, sino necesita un escenario real. No es lo mismo usar tus habilidades para resolver una crisis en el aula que para organizar una feria académica. Y luego, han de ser dinámicas y flexibles. Entonces, hay que irlas gestionando, reinventando, evolucionando. Que cada vez que enfrentamos una nueva situación y logramos resolverla, pues estamos actualizando, estamos dinamizando esas cuestiones. Otra característica, la competencia se aprende. Claro, la podemos traer nata en el sentido de que se nos da hacer tal o cual cosa. Trabajar más en equipo, menos en equipo. Si se me da poco trabajar en equipo, pues justo lo que digo, se puede ir aprendiendo. Igual que aprendemos a andar en bicicleta, a gestionar estudiantes, ¿no? Se construye paso a paso, en el día a día, poniéndola en acción. Además, puedo ir a clases, a talleres, ¿no? Con la experiencia misma. Tenemos que percatarnos de que hay que tener conciencia en esto, de que la autonomía y la responsabilidad son cruciales acompañantes para que una competencia valga. Es que si no, no funciona. Saber cuándo actuar, cómo hacerlo, por qué, eso es ser competente. Requiere iniciativa, requiere decisiones, requiere a lo mejor cómo utilizar una herramienta. Y no olvidar que esto se evalúa. ¿Para qué? Pues para irlo mejorando. Entonces, al final, las competencias son como mapas en construcción. Y cada clase, cada reto, cada innovación que intentemos nos hace mejores para justamente encaminar al estudiantado a que también vayan recorriendo su propio proceso. ¿Qué principios metodológicos implican a las competencias? Pues a ver, el de identidad, que reconoce la individualidad de cada estudiante, sus intereses, sus ritmos, sus trayectorias. Principio de autonomía, que impulsa a tomar decisiones y responsabilizarse por su aprendizaje. El principio de actividad, que remite al learning by doing, que nos decía John Dewey. Se aprende haciendo. O el principio de socialización, que reconoce el aula como un espacio de interacción y de construcción colectiva. O el principio de creatividad, que apuesta por formar mentes capaces, más allá de mentes, personas capaces de innovar y resolver problemas nuevos con soluciones propias. Para lograr esto, necesitamos formación. Recordemos que no basta con la buena voluntad. Muchos docentes universitarios no han recibido formación didáctica, entonces se enfrentan al aula pues con intuición y experiencia, lo cual es valioso, por supuesto. Sin embargo, hoy no es suficiente. Las instituciones hemos de ofrecer un desarrollo profesional para que el docente profesionalice justamente su manera de enseñar, su propia manera de aprender. ¿Y por qué? Porque no podemos desvincular el foco del aprendizaje y de la enseñanza como esa mancuerna
única que distingue. Vamos a, vamos a hacer un ejercicio con base en lo dicho. Primero, piensa en una situación en la que aplicas alguna de tus competencias. La idea es que conectes el contenido con el mundo real de tus competencias, ¿ok? Luego, escribe o piensa una frase en que represente la situación que pensaste de la competencia. Explica tu propósito con esa competencia. Te dejo este espacio de reflexión, pensando en que si lo lograste, es que estás activando la motivación intrínseca, estás centrada o centrado en tu propósito, estás haciendo metacognición y estás sembrando la idea de autoevaluación y autonomía, clave para las competencias. Piensa en tus propias competencias, fórmate, elévalas a tu conciencia. ¿Para qué? Para darle ese toque distintivo a tu profesión docente. Gracias por estar aquí, por seguir aprendiendo y por comprometerte con una docencia universitaria más humana, más efectiva y más significativa. Nos vemos en el próximo vídeo.